La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. Al final el Borkum no va a atracar en España. Es ese polémico barco cargado de armas que iban a la República Checa, que tenía previsto atracar a esta misma hora, de hecho, en el puerto de Cartagena. Tenía todos los permisos, pero Sumar y Podemos saben que decían que llevaba armas para Israel. Bueno, pues en mitad de la polémica, el barco dijo anoche, a última hora, que renuncia a hacer escala en Cartagena y que ya navega hacia Eslovenia. Los socios del gobierno llegaron a llevar el caso a la Fiscalía, a la Audiencia Nacional. El ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a escribir en redes que si no fuera por lo serio del tema, dijo, esto sería una película de Berlanga. Ayer de verdad pasé un mal rato. Estoy espantado con la actitud que están manteniendo, porque eso no se puede hacer. No se puede jugar con los sentimientos de la gente. En este país, la inmensa mayoría estamos con la causa palestina y el gobierno de España inequívocamente está con la causa palestina. No hacer algo cuando se tienen competencias para hacerlo y más ante un genocidio nos convierte en responsables. No será en nuestro nombre ni con nuestro silencio. Justo ayer, mientras el PSOE acusaba a sus socios de alimentar un bulo, el PSOE y Sumar celebraron una reunión de coordinación de la que salieron hablando de la buena salud de la coalición. El caso es que esta madrugada, una vez se ha conocido que el Borkum dice que no atracará en España, que pasa de largo de Cartagena, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, escribió esto en Twitter. Victoria, teníamos razón, esperamos las disculpas, plantar cara sirve. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. El que seguro que tampoco va a atracar en España es otro buque. Este se llama Marian Danica. Viaja cargado de armamento para Israel y el gobierno le ha denegado, a este sí, la escala. Es un carguero con bandera danesa repleto de motores para cohetes militares y que había solicitado parar en Cartagena el martes que viene. El ministro de Exteriores dice que no autorizará la parada de ningún barco de este tipo que vaya a Israel y que la medida sienta precedente. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores rechazaremos sistemáticamente esas escalas por un motivo que es evidente. No necesita Oriente Medio más armas, necesita más paz. Al final, ninguno de los dos barcos. The situation is now still very critical, and in front of the Prime Minister are now really very difficult hours and days. El primer ministro eslovaco Robert Fico continúa en estado crítico, pero su vida ya no corre peligro. Lo dijo ayer el presidente del país, que es Peter Pellegrini. Él pertenece al mismo partido nacional populista que el primer ministro. Ayer apeló a la responsabilidad colectiva para rebajar el ambiente que dijo es tenso, y el ministro del Interior acusó a los medios de comunicación de generar el clima que propició el intento de asesinato. Los culpó de dar espacio a políticos, dijo, desesperados y de difundir sus mentiras. La condena al intento de magnicidio en Europa ha sido unánime. También las muestras de preocupación por el endurecimiento del discurso público, que sigue por la carta, esa carta que ayer firmaron 15 países de la Unión, la mayoría de los socios, pidiendo a la Comisión deportar a las personas migrantes que sean rescatadas en el mar. Es decir, la creación de centros donde llevarlos fuera del territorio comunitario. Significa que más de la mitad de los Estados miembros avalan el modelo de Meloni con Albania o el de Sunak con Ruanda. En Alemania es muy llamativo lo que está ocurriendo con esa iniciativa que han emprendido las empresas contra el populismo, las principales empresas contra el populismo, contra el racismo de cara a las elecciones europeas del mes que viene, y que ha recibido el apoyo ya de más de la mitad de las grandes compañías del DAX, que es algo así como el IBEX alemán. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Más de la mitad de las grandes compañías del DAX, el índice bursátil alemán, apoya el llamamiento de la alianza puesta en marcha por una treintena de empresas para frenar el avance de partidos ultras, como Alternativa por Alemania, dirigida a la sociedad en general, pero especialmente a sus casi 2 millones de empleados, animan a votar por siglas proeuropeas en las elecciones del próximo mes. Todos los partidos extremistas y populistas tienen en común que quieren debilitar la Unión Europea y fortalecer el nacionalismo. Desde una perspectiva empresarial, creo firmemente que este es un enfoque equivocado. Es una amenaza para nuestra prosperidad y para el empleo en Europa, asegura Christian Bruch, director de Siemens Energy. Entre las compañías que han dado un paso al frente se encuentran Mercedes, Volkswagen, Bosch, Bayer o el Deutsche Bank. La alianza será el inicio de una colaboración más estrecha, como intercambio de experiencias o el desarrollo de contenidos para defender la democracia. Aquí en España, adentrados ya en la precampaña, la vicepresidenta Teresa Rivera ha llamado a la derecha y a la ultraderecha a rebajar el tono. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, le ha respondido. Es hora de hacer un llamamiento muy firme, muy serio
a todos los partidos para frenar esta espiral. Derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado. La señora Teresa Rivera debería medir un poquito más las palabras. Ella es ministra de un gobierno apoyado por el partido heredero de una banda terrorista. Y las noticias de la madrugada nos llevan a Ucrania. Zelensky viajó ayer por sorpresa hasta Kharkov, a muy pocos kilómetros del frente en el que Rusia intensifica su ofensiva. Se reunió con algunos soldados heridos, animó a quienes siguen luchando kilómetro a kilómetro para frenar a las tropas de Putin. Mientras esta noche se han registrado explosiones en una de las principales bases navales de Rusia en el Mar Negro. Es ahí donde tenemos la última hora. ¿Qué más se sabe? Bayo, buenos días. Buenos días. Es la base de Novorossiysk, en la costa rusa de Krasnodar, a cientos de kilómetros del frente de guerra, donde esta noche se han registrado decenas de explosiones causadas aparentemente por drones ucranianos que han causado un incendio en una refinería y que al parecer han golpeado también el puerto que alberga a parte de la flota rusa del Mar Negro. Esto mientras en la ciudad de Kharkov, la segunda más poblada de Ucrania, volvían a tener esta noche el ataque de al menos 5 drones rusos, un golpe que aumenta la presión para las tropas de Zelensky en esa región fronteriza, donde la situación está bajo control, dijo ayer el presidente ucraniano, aunque es extremadamente difícil. Hoy llegan a Ejido, en Almería, 114 personas migrantes solicitantes de protección internacional. Una solicitud que tienen todavía pendiente de formalizar. Bueno, el gobierno los va a hospedar, o eso quiere, en un hotel del municipio. El ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, se opone y protesta. Dice que el gobierno no ha tenido en cuenta que esta localidad tiene la presión migratoria más alta del país. El alcalde, se llama Francisco Góngora, ha llegado a vincular la inmigración con la inseguridad y con la ocupación ilegal de viviendas. Redacción en Andalucía, Enrique Carneado, buenos días. Buenos días. El ayuntamiento de Ejido está en contra, como decís, de que el gobierno envía un hotel de este municipio a los migrantes subsaharianos que llegaron a Canarias y fueron luego alojados en la barriada almeriense del Toyo. El alcalde de Ejido asegura que el gobierno ha contratado 200 camas durante un año y que hoy van a llegar esos primeros 150 sin tener en cuenta que la localidad tiene la tasa migratoria más alta de España. Francisco Góngora. Tenemos más de 90.000 habitantes, un 32% de población extranjera, más de 29.100 personas extranjeras, con una estimación de más de 4.000 inmigrantes en situación irregular con carácter permanente en nuestro municipio. Acción del gobierno para remar en dirección contraria a lo que este municipio necesita. El secretario general del PSOE en Ejido tacha de irresponsables las declaraciones del alcalde y señala que la llegada de estos migrantes no va a suponer ningún problema a la localidad. Un jurado popular en Badajoz declaró anoche culpable a Eugenio Delgado de la violación y el asesinato a la que era su vecina, Manuela Chavero. Esto ocurrió en el año 2016, un crimen machista que dejó al pueblo de Monasterio conmocionado porque la mató llamando a su puerta cuando estaba a punto de irse a dormir. Dejó la televisión encendida y el móvil en la mesa. Pasaron 4 años buscando su cuerpo hasta que centraron la investigación en este vecino que ocultó el cuerpo enterrado en su finca. En 2020 la Guardia Civil puso el foco de la investigación en él y anoche el jurado no tardó ni 7 horas en pronunciarse por unanimidad. Radio Extremadura, Maite Carrasco. Buenos días. Delgado, único juzgado por la desaparición y muerte de esta vecina de Monasterio, es declarado culpable de asesinato y violación, considerando el jurado que el único móvil de este hecho fue el sexual. Lo comunicaban anoche tras más de 7 horas de deliberación y después de que por la mañana las partes del caso hiciesen públicas sus conclusiones y que el Ministerio Fiscal añadiese a la petición de prisión permanente revisable la de agresión sexual con violación y pidiese 15 años más de cárcel, además de incorporar los agravantes de género y ensañamiento. Si los hechos anteriormente descritos fueron ejecutados en grado de consumación. 9 sí, 0 no. Sí, lo demuestra el hecho de que Manuela fue golpeada y acabó muerta. Los 6 hombres y las 3 mujeres que han formado parte del jurado declaraban por unanimidad que todo lo pasado fue buscado y planeado por Eugenio Delgado, al que califican, atendiendo a los informes de los expertos, como sádico sexual. El Gobierno de Aragón ha cerrado oficialmente la puerta a participar en la comisión bilateral convocada por el Gobierno para resolver las diferencias en torno a la derogación de la llamada ley de... la derogación de la ley de memoria para, ya saben, sustituirla por la llamada ley de concordia. La medida fue muy criticada en un informe reciente de Naciones Unidas, pero ellos defienden que derogarla es plenamente constitucional, la de la Molina. El Gobierno tiene de plazo hasta el 29 de mayo para presentar el recurso ante el Constitucional por la derogación de la ley de memoria en Aragón, tras la negativa del Ejecutivo Autonómico de sentarse
negarse a negociar ningún cambio. Antes deberá pedir un dictamen al Consejo de Estado y el recurso tendrá que recibir el aval del Consejo de Ministros. El Ministerio de Memoria Democrática cuenta para armar sus argumentos legales con el informe de 3 relatores de la ONU que, a petición del Gobierno, analizaron las llamadas leyes de concordia de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Ese informe concluyó que esas leyes invisibilizan a las víctimas y alientan el negacionismo histórico. Los relatores también instan a España a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos humanos y garantizar el respeto a los tratados y acuerdos internacionales. Son y 10. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento formal contra el gigante Meta por una posible infracción en la política de protección de menores en Facebook y en Instagram. Meta acumula ya varias demandas. 41 fiscales de Estados Unidos lo acusan de aprovecharse del dolor en los niños y ahora la Comisión quiere saber si sus algoritmos estimulan las adicciones en los menores o, por ejemplo, si están verificando correctamente sus edades. Karima Garbi. La Comisión Europea no está segura de que Meta esté haciendo lo suficiente para mitigar los efectos negativos en la salud de los jóvenes europeos. La Ley de Mercados Digitales obliga a las grandes plataformas a reducir el riesgo de su uso y los reguladores han detectado 3 áreas en las que podrían estar incumpliéndola. La primera es si el diseño de Facebook e Instagram protege a los niños de desarrollar conductas adictivas. La segunda es si las herramientas de verificación de edad están siendo eficaces para protegerlos de contenidos no adecuados. Y la tercera es si es suficiente para proteger su privacidad y su seguridad. En el caso de que se demuestre que Meta no está cumpliendo con la ley, las sanciones pueden ir desde medidas estructurales correctoras hasta una multa que puede llegar al 20% de la facturación a nivel mundial en el caso de incumplimiento reiterado. Y en la crónica del mundo, Israel acusa a Sudáfrica de hacer afirmaciones falsas en el caso de genocidio en Gaza ante el Tribunal de la ONU. Dicen que se basan en fuentes poco fiables de Hamás. Es su respuesta a la petición de Sudáfrica ante el Tribunal para que tome medidas cautelares contra Israel. Información de Victoria García. El profesor de Derecho sudafricano en representación de su país, Bogan Love, ha explicado en el alto tribunal que las acciones de Israel en Rafah son parte de un esfuerzo bien planeado y organizado para destruir Gaza por completo. Todos los palestinos necesitan protección contra un posible genocidio y la Corte Internacional de Justicia es el organismo para ello porque tiene el poder de ordenar medidas para pararlo. Ha dicho que estamos ante otro Srebrenica, como ocurrió entonces. La comunidad internacional sigue cerrando los ojos y evitando mirar lo que está ocurriendo en Gaza. Hoy le toca responder a Israel de las acusaciones que ayer lanzó contra ellos el equipo sudafricano. El embajador israelí ante el organismo de justicia internacional ya ha avanzado que ellos respetan la legalidad internacional y acusan a Sudáfrica de lanzar acusaciones infundadas y moralmente repugnantes. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Las 7:14, las 6:14 en Canarias, donde está precisamente Andrea Expósito. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Aragón, en Radio Zaragoza, está Pepe Las Marías. Hola, Pepe. Hola, buenos días. Con ellos y en estas dos comunidades buscamos hoy las historias locales, empezando, Andrea, por la búsqueda de un tesoro que está dañando la casa de un corsario del siglo XVIII. Sí, de Amaro Pargos, un corsario, como dices, del siglo XVIII que vivió en Tenerife y del que tan solo queda su casa o los restos que dejan de ella. Y es que se ha convertido en lugar de peregrinaje para muchos curiosos movidos por el misterio, por la aventura, que se acercan en busca de un tesoro, que es un bulo, producto de una leyenda que no existe, que las paredes de la vivienda guardan un valioso tesoro del pirata. Ahora, Ángel y Beatriz, que son una pareja de arquitectos, son vecinos del pueblo, se han propuesto frenar este deterioro de la histórica casa del pirata, que está declarada bien de interés cultural. Una de las opciones que consideran es convertirla en un centro de interpretación donde se muestre la vida del corsario, que tanto hizo por la sociedad necesitada de la época, tenía muchísimo poder y ayudó mucho a los más pobres. Este es Ángel, escuchen. Y las redes sociales también han hecho mucho daño, no solamente el paso del tiempo, esto de que se cuente que Amaro Pargo tenía ahí escondido el tesoro, eso es mentira. Ahí, además, Amaro Pargo compró esa casa 3 años antes de morir, su casa principal estaba en la Mirabala. No sé si esto va a servir para que la gente deje de ir a rebuscar el tesoro por todas partes, pero bueno, vamos a intentarlo al menos, que dejen la casa tranquila, ¿no? Sí, difícil combatir a veces ciertas leyendas y bulos, desde luego. Bueno, Pepe, a raíz de la historia, de una de las historias de la
semana, lo de las monjas cismáticas de Burgos. Esta historia en Aragón que resulta familiar porque ha empezado a recordar la prensa el caso de unas religiosas parecido a este del siglo XVI que ya se rebelaron contra el Papa. Sí, el origen estuvo en el Concilio de Trento, a mediados de ese siglo XVI, que emitió algunas órdenes con cambios profundos en la Iglesia, y en una de ellas se endurecía la clausura de las monjas, impidiendo que nadie entrara en los conventos y que pudieran salir de él bajo pena de excomunión. No es que las monjas canonesas se saltaran la clausura, pero en ocasiones contadas entraban familiares de las monjas y de forma puntual también algunas abandonaban el monasterio para cuidar a algún familiar. Bueno, pues el 15 de julio de 1573, la priora, seguida de un buen número de monjas, salieron del monasterio hacia la ciudad en algo parecido a una manifestación. El Vaticano se enfadó, las excomulgó pasado un mes, pero un año después, ante el peligro de que la comunidad religiosa de estas monjas desapareciera, fueron perdonadas. En 1604 el Papa les concede el privilegio de poder salir en situaciones puntuales, pero eso sí, solo a las que se rebelaron. Las nuevas monjas ya tuvieron que vivir en absoluta clausura. Y Pepe, aunque sea brevemente, cuéntame qué ha ocurrido en Egea de los Caballeros. Bueno, pues una mujer dio a luz en el rellano de las escaleras de casa, asistida por su vecino y 2 policías. Tiene 33 años, las contracciones le pillaron en su vivienda, llamó al vecino, el vecino llamó a la policía local, la local a un móvil. Cuando llegaron los agentes, el parto ya acababa de producirse, los policías llamaron al centro de salud, oye, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues el centro de salud dijo, oye, tapar a la pequeña, al recién nacido de la mujer, y por fortuna llegaron los de la móvil, cortaron el cordón umbilical. Acabó bien. Y la mujer y el niño perfectamente los dos. Pues bueno, nos alegramos, un parto en el rellano de las escaleras. En fin, Andrea, Pepe, gracias. Adiós. Hasta luego. La recomendación los viernes son los estrenos de cine que nos trae José Manuel Romero. Con una taquilla a la baja, el único valor seguro es el cine familiar y de animación. Se estrena Amigos Imaginarios, historia que dirige el actor John Krasinski, sobre esos amigos que nos inventamos de pequeños y olvidamos de adultos. Nuestros niños se han hecho mayores. Pues necesitamos niños nuevos. También llega una comedia romántica que trata de modificar los esquemas machistas del género. Meg Ryan dirige y protagoniza Lo que sucede después, que cuenta el encuentro a los 60 de 2 ex en un aeropuerto. ¿Cómo te ha ido? ¿En estos 20 años? 25 tal vez. Sí, yo tengo 49 para siempre. Vaya, qué suerte. Y sobre todo en la cartelera hay mucho cine español, como Disco Ibiza lo comía, comedia musical y más luminosa que la serie documental sobre el grupo de los abanicos y las sombreras imposibles. Dirige Quique Maillo y protagonizan Jaime Lorente, Alberto Amán y Blanca Suárez. Por favor, necesito ritmo. Soy Charlie Font, el líder de todo esto. Manejamos unas normas muy estrictas. No se fuma, no se bebe y chicas tampoco. Además, J. Bayona produce Caída Libre, un thriller con Belén Rueda de entrenadora autoritaria que nos adentra en el mundo de la gimnasia rítmica y las relaciones de pareja. Nosotras no hacemos deporte, nosotras competimos. ¿Y sabes para qué? Para ganar. Y una última recomendación, Calladita, la ópera prima de Miguel Faust, que firma una sátira sobre la burguesía, el clasismo y la rebelión de una sirvienta en la Costa Brava. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.